pues vamos a ver qué nos dice el Señor hoy, ¿verdad? Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Samuel capítulo 1, por favor. Gracias. Cuando estén ahí en ese libro de Samuel capítulo 1, vamos a empezar y vamos a leer otra vez hasta el 10, ¿les parece? Vamos a leerlo alternadamente. Capítulo 1, versículo 1. Cuando estén todos ahí me dicen amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Hubo un varón de Ratanaín de Sofí, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fitnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día de que Elcana ofreciera sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos los hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado a una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo viniendo a ministrar a tu pueblo, Señor. Las necesidades que tenemos cada uno, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, Señor. Alínealos, Padre Santo, conforme a tu bendita voluntad. Prepara nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos escuchar la palabra directamente de ti, Señor. Quitamos todo estorbo, todo pensamiento, toda preocupación, toda distracción, Señor, que quiera venir en este momento a quitar, Señor, tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos ángeles alrededor de nosotros, Señor, cuidando y guardando, Señor, nuestra palabra, nuestro alimento espiritual, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Tomen su asiento. Muchos de ustedes estuvieron aquí el jueves y muchos de ustedes no estuvieron el jueves. Pero muchas veces el Señor tiene palabra para su pueblo, ¿verdad? Amén. Amén, ¿verdad? Entonces vamos a dejar que el Señor hable, porque en realidad este es un tema muy bonito. Este es un tema muy bonito. Y como nos damos cuenta, aquí la palabra de Dios nos explica muchas cosas sobre este hombre. En la Biblia solamente se explica muchas veces la genealogía del hombre. Aquí nos dice de dónde viene Elcana, pero no nos dice de dónde viene Ana, ni de dónde viene Eli. Ana ni Penina. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros que Elcana es un hombre que dice que él tenía 2 mujeres. Como se les había dicho, cuando Dios creó a Adán y Eva, él solamente le creó una esposa a Adán, no le creó 2, ¿verdad? Con eso quería, ¿verdad? Con una como Eva tuvo. Pero todavía Elcana fue más valiente y se echó la bronca de tener a 2. Fíjense qué cosas, ¿verdad? Cuando en veces no estamos en la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué pasa?
que muchas veces Dios permite que estas cosas suceden. No le agradan, no son su perfecta voluntad, pero en veces las permite. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios es bueno. Dios no se impone a nosotros. El Cana tenía a su esposa era Ana. Ana fue su primera esposa y la palabra nos enseña que él amaba a Ana. Pero ¿qué pasaba con Ana? Ana no podía tener hijos. Y el Cana en ese entonces era necesario tener hijos. Era necesario tener descendencia. Él necesitaba tener un primogénito. Él necesitaba que su nombre siguiera y continuara, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Cana en su humanidad? Se buscó a Penina. Penina era la segunda esposa del Cana. Y dice la palabra que el Cana tenía dos mujeres. La una era Ana, y el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Entonces, fíjense ustedes, algo que tenemos que tener en cuenta es esto. Ya cuando tú tienes algo y la otra persona no lo tiene, y es algo que tú quieres, ya hay roces. Ya hay algo, ¿verdad? Ya hay algo ahí que está pasando que no está bien, que no te cuadra, que dices, bueno, ¿y yo por qué no lo puedo tener? Si yo me esfuerzo, yo lo hago, yo trato, yo quiero, pero por alguna razón no lo puedo obtener, y esta persona como si nada lo tiene, y luego déjate tú que lo tenga, que presume que lo tiene y que yo no lo puedo tener, como que sí existe eso, ¿verdad? Sí hay ese rocecito ahí, ¿no? Y eso, ¿qué quiere decir, hermanos? Que pasa en las familias, porque esta es una familia formada, una familia con problemas, una familia con roces, una familia con diferencias, pero en sí es una familia imperfecta como todas las familias que nosotros tenemos. ¿Y qué pasa? Que cuando tú vivas esa situación, no te espantes, no te enojes, no te molestes, no te amargues. Recuerda que es parte del plan de Dios, que es la familia que tú tienes. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Nada de lo que pasa en tu vida, si ya se la has entregado a Dios, no tiene, nada más pasa por pasar, porque tiene un propósito. Y esta familia, si ustedes se dan cuenta, qué difícil ha de haber sido para Ana que su esposo trajera a otra mujer a su casa. Eso ya es difícil, ¿sí o no? Bastante difícil. Y muchas veces, hermanos, el Cana trajo a Penina para que supliera una necesidad que él tenía. ¿Me explico? Y muchas veces, hermano, nosotros traemos cosas a nuestro matrimonio para suplir una necesidad que nosotros tenemos. ¿Verdad que sí? No necesariamente tiene que ser una mujer. Ahorita tenemos la tecnología, el celular. Hay quienes tienen vicios, hay quienes tienen mucho trabajo, hay quienes buscan las riquezas, hay quienes no prestan atención a la esposa o al esposo porque están afanados en hacer algo y eso te quita la atención. ¿Me explico? Y crecen los roces, ¿sí o no? No necesariamente Penina en tu vida tiene que ser otra mujer o otro hombre. Puedes tener peninas en tu vida y ni siquiera te has dado cuenta que hay peninas en tu vida que te están quitando la atención de tu pareja. ¿Sí o no? Y muchas veces te encelas y dices, ¿cómo le puedo dedicar más tiempo a eso? ¿O cómo es que esto sucede? Y aquí estoy yo. ¿O qué tiene esto que yo no lo tenga? ¿Sí o no? Pues aquí estaba Ana, peleando cara a cara con una mujer que ella sí tenía hijos. Y era Ana la que no podía tener hijos. ¿Qué pasa? Que ya había una familia ¿con qué? Con problemas. Lo que al Cana se le hizo fácil traer a su vida una mujer para que le supliera la necesidad de él, no tomó en cuenta que eso iba al futuro a causar un problema.
¿Verdad que no lo pensó muy bien? No fue una decisión muy acertada la del Cana, ¿verdad que no? En veces, hermanos, vamos a tomar decisiones egoístas. Amén. Que creemos que son las correctas, ¿sí o no? Porque él en su pensar pensó que era la decisión correcta, ¿sí o no? Pues esta no puede tener hijos, me busco a otra, a lo mejor esa sí puede, y se arregló el problema, ¿sí o no? ¿Y se arregló el problema? No se arregló el problema. Se creó otro problema. Y muchas veces en nuestra vida, hermanos, van a llegar situaciones o necesidades que nosotros, en lugar de solucionar el problema, ¿qué creen que vamos a hacer? Lo vamos a empeorar. Lo vamos a empeorar. Lamentablemente, aquí está un hombre que era un hombre de Dios, un hombre que conocía a Dios, pero no pensó bien qué iba a pasar a la larga con esa decisión que estaba tomando al traer a otra mujer a su casa. Porque era permitido, pues digamos que era permitido. ¿Era para bien? No. Esta decisión que tomó el Cana fue una decisión muy egoísta, ¿sí o no? Porque si él sabe que si su esposa no puede tener hijos, ¿en qué cabeza cabe traer la otra que sí puede? Díganme ustedes si tiene sentido esa decisión. ¿Verdad que no tiene sentido? Claro que no. Pero luego dice la palabra que la amaba. ¿Verdad que muchas veces nuestras acciones no demuestran mucho amor? En veces amamos a alguien y sí lo amamos o no, pero no sabemos cómo mostrarle, porque en veces primero ponemos nuestras necesidades y después las de ellos. El Cana la amaba, pero él quería tener hijos y él tenía hijos porque él quería. ¿Sí o no? Él tomó esa decisión egoísta. Y muchas veces, hermanos, nosotros a lo mejor podemos regresar a tiempos atrás de nuestra vida y nos hemos dado cuenta que hemos sido un poquito como el Cana, ¿sí o no? Hemos tomado decisiones muy egoístas. Esta fue una decisión egoísta que tomó el Cana. ¿Por qué? Porque él sabía que él necesitaba eso. Él pensaba que estaba en lo correcto. Él sabía que él tenía que tener hijos y como esta no, pues me traigo a la que sí puede y ya la hicimos. ¿Y qué pasó? El Cana no nomás tuvo un hijo, dijo, bueno, ya tengo un hijo y todo bien. ¿Qué creen que hizo el Cana? Siguió teniendo hijos. Y siguió teniendo hijos, y siguió teniendo hijas, y siguió teniendo más. ¿Se imaginan ustedes el sentir de Ana cada vez que ella veía que Penina estaba embarazada otra vez? ¿Se imaginan qué triste para Ana saber, yo quiero un hijo, yo deseo un hijo, yo tengo, es mi esposo, ¿sí o no? ¿De quién era el esposo el Cana? De Ana. Era el esposo de Ana, porque, perdónenme, pero la otra era la otra. ¿Sí o no? ¿Y qué pasaba? La otra embarazada. Imagínate, ahora ponte tú en lugar, tú quieres salir adelante, tú te quieres esforzar, tú estás haciendo todo lo posible y ves que el que no se lo merece está prosperando, ¿sí o no? Y ves que tú ayudas, que tú apoyas, que tú te sacrificas y que tú haces, y en lugar de que te vaya bien a ti, le van bien al otro, ¿sí o no? Y se crea esa atmósfera de insatisfacción, de amargura, de rechazo, de sentimientos que no vale. Dices, no valgo yo, no tiene caso, ¿sí o no? Se crean. Entonces imagínense qué duro para Ana saber que ahí estaba la Penina otra vez embarazada. Imagínense al Cana bien contento, porque ¿qué quería el Cana? Hijos. Aquí importaba a quién, lo que el Cana quería. El Cana quería hijos y el Cana, ¿qué creen? Se estaba dando vuelo a la hilacha teniendo hijos con la otra. Porque no nada más era que dijo, bueno, yo quiero tener un hijo para que mi descendencia se vea y mi prosperidad le quede a él. No. El Señor se dio vuelo teniendo hijos.
Y cada vez, conforme cada hijo que iba pasando, ¿saben qué creaba en Ana? Una herida de amargura, una raíz de amargura, hermano. Y si hoy estás escuchando esto, analiza tu vida. Analiza tu vida y di, ¿qué raíces de amargura estoy creando yo en la vida de las personas alrededor mío? Porque Ana era su esposa, pero puede ser tu hermano, tu hermana, tu jefe, tu amigo, tu papá, tu mamá, tu vecino, tu sobrino, tu nieto. Alguien que sin querer puedes tú estar creando esa raíz de amargura porque solamente estás pensando egoístamente en ti. Solo lo que yo quiero, solo lo que yo necesito cuenta, solo mi bienestar cuenta, solo mis deseos cuentan. Qué triste familia, ¿verdad? Qué triste situación para el Cana. Porque, ¿qué creen? Lo más triste es que era un hombre que conocía a Jehová. Era un hombre que servía a Jehová. Era un hombre que iba a ofrecer sacrificio con su familia. Pero ¿saben qué? No había buscado él la voluntad de Jehová. Este hombre no estaba bajo la perfecta voluntad de Dios. Estaba haciendo lo que humanamente su mente le decía que estaba bien. ¿Y qué crees, hermano? Cuando uno toma esas decisiones carnales, va a haber consecuencias. Va a haber una familia infeliz. ¿Ustedes creen que la familia del Cana era una familia feliz? ¿Ustedes creen que había amor, armonía y todo lo que podía haber en una familia? Esa familia era una familia, pero desunida, hermanos. Dividida, ¿sí o no? En veces, hermanos, nuestra familia está dividida. Nosotros mismos provocamos la división en nuestras familias, hermano. Aunque vayas a la iglesia, aunque conozcas a Dios, aunque lleves sacrificio, ¿qué crees? Puedes causar división en tu familia. Puedes causar desánimo en tu familia. Puedes causar amargura en tu familia. Lo puedes hacer cuando no estás actuando bajo la guianza del Espíritu Santo, que gracias a Dios hoy la tenemos, ¿verdad? Entonces sigamos con el Cana. Dice, él la quería tanto a Ana. ¿Cuántos saben que ya nos dijo aquí que la amaba? Amén. Fíjense, esta era una familia, hermanos, religiosa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir religioso? ¿Alguien sabe lo que es una familia religiosa? Una familia religiosa es la que cumple con el requisito. Voy a la iglesia, doy mi ofrenda, canto, danzo, chiflo, me doy vueltas, se acabó, me voy. Viene el próximo domingo, vengo otra vez, hago lo mismo, pero mi vida allá es lo mismo. Mi vida en mi familia, en mi trabajo, en mi escuela, con mis vecinos, no cambia. Eso es una gente religiosa, que solamente en la iglesia le dan gloria y honra a Dios, porque es lo único que se puede hacer aquí. Porque aquí no vas a venir a pelear, ni a discutir, ni a maltratar, ni a echar problemas, ¿verdad que no? Aquí venimos a alabar a Dios. Entonces, ellos eran una familia religiosa. ¿Y por qué religiosa? Porque dice que cada año ellos subían a llevar ofrenda al Señor, holocausto. ¿Y cómo creen que iba esa familia cada año a ofrecer esa ofrenda? Dice, y cuando llevaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a sus 2 hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Imagínate nomás al Cana. Está sentada Ana en la mesa, está sentada Penina en la mesa, y están sentados todos los hijos del Cana, ¿verdad? ¿A quiénes les da primero de comer? De Ana. Dice, le daba a Penina su mujer. ¿A quién le dio primero? A Penina la puso primero.
En la mesa del sacrificio, ¿a quién? A Jehová. ¿A quién puso primero? A Penina. Y luego ¿a quién puso después? A los hijos de Penina. ¿Y a quién puso al último? A Ana. ¿Se fijan, hermanos? Decisión tras decisión tras decisión. ¿Ustedes creen que esa es una decisión correcta? ¿Ustedes creen que eso se debe de hacer? No. Poner primero a alguien arriba de tu esposo, de tu esposa, de tu familiar, de alguien querido para ti. En esta situación, ¿a quién le debió de haber dado primero? A Ana. Era prioridad Ana, ¿sí o no? Pero primero les dio a todos y luego dice, pero a Ana le dio una parte escogida. ¿Ustedes creen que Ana recibía muy bien esa parte escogida? Pónganse en los zapatos de Ana. Hubieran recibido, ya que Penina está comiendo, ya que sus hijos están comiendo, viene y me trae algo especial a mí. ¿Ustedes creen que lo vas a recibir como especial, hermanos? ¿Verdad que no? Claro que no. ¿Y sabes qué? Muchas veces, ¿a quién crees que nosotros dejamos al final? A Dios. A Dios. Aleluya. Exactamente. Primero yo, luego yo, después yo, y luego ¿quién? Dios. Y un ejemplo está en nuestra vida diaria. ¿Voy a trabajar todos los días, sí o no? Sí, amén. Y si tengo que trabajar horas extras, ¿las trabajo, sí o no? Pero luego para venir al servicio, ¿qué pasa? Estoy muy cansado. Amén, gloria a Dios. Voy a llegar tarde. No me he bañado. No estoy listo. Se me atravesó el tráfico. Va a venir a visitarme fulano. Va a venir a... Pero el domingo voy. ¿A quién dejamos al final? A Dios. ¿Quién es tu Penina? El trabajo. ¿Quiénes son tus hijos? Lo que se te atraviesa en medio del trabajo. ¿Y quién es tu Ana? ¿Qué dice él? Que amaba ¿a quién? A Ana. ¿Y cuántos decimos aquí que amamos a Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Y en qué posición estaba la que amaban? Abajo. Abajo, al final. Al último. Y de veras ustedes dicen, sí la amaba, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hacía el Cana? No le daba su lugar. La amaba al último. ¿Sí o no? Amén. Hermano, que no seamos el Cana. Amén. Que no seamos el Cana que decimos, te amo y te quiero, suple ciertas necesidades en mi vida, pero me voy con el que de veras me da todas mis necesidades, con quien me suple todo. Hay gente, hermano, que no quieren servir a Dios. Hay gente, pero cuando hay una necesidad hacen pactos y piden y piden. ¿Y qué crees? Dios es fiel. Su fidelidad y su misericordia cae sobre nosotros. Pero ¿sabes qué? Es mejor de veras que digas tú, yo amo a Dios y lo pongo en primer lugar, a no decir Dios al último. Dios al último, primero yo. Entonces, que nos quede como ejemplo aquí, porque dice que le daba una parte escogida a Ana. Y muchas veces sí es cierto, sí le damos una parte escogida ¿a quién? A Dios. Porque cuando le damos algo a Dios, cuando venimos a la iglesia, aquí sí le cantamos, aquí sí le alabamos, aquí sí danzamos, aquí sí escuchamos, aquí sí leemos la Biblia, aquí sí oramos. Claro, esa es la parte que escogida que se le ha preparado a Dios. ¿Sí o no? Ahí está Ana. Pero ¿y en la semana? ¿Y en la semana qué pasa? ¿Dónde dejamos a Dios en la semana? ¿Estoy muy cansado o no voy? ¿Estoy muy cansada o no voy? ¿Me siento mal o no voy? ¿Qué pasa? ¿Amas a Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Ustedes creen que Ana recibía con agrado esa ofrenda especial del Cana?
Pero nosotros sí queremos que Dios reciba lo que nosotros le damos, al último y al final. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Qué duro cuando lo vemos así. ¿Dónde tiene que estar Dios? Primero. Primero Dios, Señor, me das trabajo, me das casa, me das familia, me das salud, me das la vista, puedo caminar, tengo todo lo que necesito, Señor, pero mira, Padre, yo te pongo primero a ti. Así llueva, así relampaguee, así truene, así todo, tengo que estar donde tú quieres que yo esté. Tengo que estar donde tú has preparado lugar para mí. Tenemos que empezar, hermanos, a actuar como de veras lo decimos. ¿Sí o no? El Cana tenía esto, que no se había dado cuenta, que él ofrecía sacrificio a Jehová, pero no ponía orden en su familia, hermanos. Nunca puso orden en su familia. Nunca dijo, miren, aquí se sirve a Jehová. Aquí vamos a ir a dar holocausto a Jehová. Aquí vamos a hacer esto y vamos a hacerlo conforme a la voluntad de Dios. No, el Cana cumplía religiosamente, pero nunca se puso en su lugar de cabeza de ese hogar. Porque déjenme decirles, mientras que las mujeres estuvieran desgreñando y peleándose, el Cana no se metía. Qué triste, ¿verdad? Que era el que provocaba el problema. Pero en lugar de solucionarlo, ¿qué hacía? Lo ignoraba. Ignoraba el problema. ¿Ustedes creen que el Cana no sabía que estas mujeres había problemas, rencillas y rivalidad entre ellas? ¿Ustedes creen que no sabía? Hermanos, les digo algo. Las mujeres hablamos de más. ¿Sí o no? Las mujeres, si algo nos pica, nos raspa, nos molesta, ¿lo decimos sí o no? ¿Lo decimos? Las mujeres no nos quedamos calladas, hermano. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el hombre, lamentablemente, le estás hablando, pero no te entiende. No te oye, no te capta el mensaje de decir, ya me cansé. Porque déjenme decirles eso, yo siempre he dicho, cuando una mujer dice, ya me cansé, tienes que escuchar que ya se cansó. Y cuando la mujer se casa, ¿qué pasa, hermanas? Truena. ¿Sí o no tronamos? Cuando una mujer te dice, haz algo y ya me cansé, hermano, haz algo. Tienes que escuchar. Tienes que tener ese oído atento y decir, me está diciendo que haga algo. Y te tienes que ir con Jehová y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo compongo? Algo que el Cana nunca hizo. El Cana nunca fue a buscar dirección de Dios y decir, mira, Señor, tengo mi familia hecha un desastre. Tengo mi familia totalmente destruida. Tengo mi familia en pleitos, en problemas, en celos, en contiendas. Los traigo a la iglesia, pero ni así se componen. ¿O a poco la iglesia les compuso el problema? ¿Verdad que la iglesia no compuso el problema? ¿Por qué? Porque la iglesia no te compone el problema. El problema te lo compone Dios individualmente. El Cana nunca lo hizo, hermanos. Pero Ana, dice él le daba una parte escogida a Ana porque amaba a Jehová, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Otra de los problemas que tenía Ana, aparte de tener un marido con muy poca sabiduría, muy poco discernimiento y muy poco amor hacia los demás, porque era muy egoísta el Cana, ¿sí o no? Era muy egoísta el Cana. Trae a una mujer que le hace la vida imposible a Ana. Y todavía con el marido así, con la mujer del marido así, con los hijos de la mujer así, todavía Jehová no la deja tener hijos. Qué situación tan difícil, hermanos. ¿Qué pasa? Que va a haber cosas, situaciones en tu vida que el hombre no te las va a suplir. Que la riqueza no te las va a suplir. Que la iglesia no te las va a suplir. Que el marido no te va a suplir. Que ni los hijos te van a suplir. Solamente ¿quién te lo va a suplir? Dios. Dios. Y tienes que ser muy sabio, porque mira, Ana y Penina iban a la iglesia como peleando.
Porque dice que Penina molestaba a Ana a punto de hacerla llorar. ¿Alguna vez te has enojado tanto, hermano, que estás tan enojado y te pones a llorar? Sí. ¿No te ha pasado eso? Muchas veces no lloras de sentimiento ni de que, ay, me lastimó. Lloras del coraje, ¿sí o no? Lloras de que dices, ¿qué no ve? ¿Qué no entiende? ¿Qué no oye? Te hartas y te desesperas y te pones a llorar ante las injusticias. Amén. Y Gloria a qué Dios. triste que tú estés llorando impotentemente, enojada, frustrada, cansada, y acabas de hablar y acabas de decir, tengo este problema, y no les importa. Que no puedo hacer nada. Que vas con alguien a que te ayude, Y es el problema. y en lugar de que te ayuden te dicen, pues tú tienes la culpa. Pues es tú como eres. Pues tú eres así. Pues mira lo que pasa, ¿sí o no? Sí. Qué duro es cuando vas con alguien y le dices, ayúdame, Tengo que ir un consejo. te vengo a pedir ayuda. ¿Por qué vas con alguien para que te ayude? Porque crees que esa persona te puede ayudar. Porque la neta, hermano, si creemos que esa persona no me va a ayudar, ni me le paro, ni voy a buscarlo, ¿sí o no? Ana estaba en esa situación. Ana estaba cansada, Ana tenía un problema con el que ella estaba arrastrando. Hermano, cuando tú estás arrastrando un problema, y es un problema que lo arrastras, y que lo arrastras, y que